iniciar la clase. Ahí estoy grabando. Hace mucho calor. No sé si es que tengo la puerta abierta. Bueno, no importa. ¿Ya está grabando? Uy, si no tendrá que grabarse. Bueno, no importa. Ya está grabando, ahora comparto. Perfecto. Está en pantalla de todos modos. Perfecto. Ahí vamos. Ocultar. Bueno. Vamos a arrancar un poquito con la teoría de vuelta, pero un poco más rápido para que entendamos, como ya vimos un poco la práctica, qué era eso de lo que tanto hablábamos, ¿no? Avíseme si me lleva a frizar, por favor, aunque no lo voy a escuchar si me lleva a frizar, pero bueno, inténtenlo. Clase número 3, base de datos relacional, que es la que nosotros usamos, que es donde las tablitas o las entidades se desacoplan y tienen relación entre ellas, ¿sí? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que organiza los datos en tablas relacionadas entre sí. Estas tablas están compuestas por filas y columnas donde cada fila representa una entidad única. Perdón, acá sería donde cada tabla, el que lo hizo mal, después yo se lo voy a corregir. Donde cada tabla representa una entidad única y cada columna representa un atributo característica de ese individuo, de esa persona, ¿sí? Vamos a repasarlo. Esto ya lo vimos, pero vamos a repasarlo. Está la tabla, ¿no? Está la fila, y está la columna. Venga, vamos a hacer algo. Tabla, fila en verde, fila y columna. ¿Sí? La entidad representa un grupo de individuos, o sea, un grupo de individuos, por ejemplo, alumnos. ¿Quiénes van a ser los alumnos? Bueno, ustedes, o si fuéramos colegas estamos cursando una clase, los 4, si somos alumnos. En este caso, ustedes son los alumnos, son una entidad, yo soy docente, soy otra entidad, ¿sí? Pero si estuviéramos, por ejemplo, caratulando la entidad seres humanos, los 4 somos seres humanos. Todo depende de cómo yo englobe, ¿sí? Podemos englobar desde... Si queremos englobar a todo el planeta Tierra, podemos decir terrícolas contra extraterrestres. ¿Qué entran dentro de los terrícolas? Bueno, todo lo que conocemos. Un perro es un terrícola porque vive acá, o sea, como un ser del planeta Tierra, ¿sí? Un ser vivo del planeta Tierra. Bueno, después de los terrícolas, ¿qué tenemos? Bueno, los seres vivos y los no vivos. Y ahí se va como difurcando, ¿no? Obviamente que no voy a hacer una entidad para los terrícolas en la base de datos de un colegio, ¿sí? Sino que me toca remitir a la idea de negocio, ¿sí? Entonces, repasemos, porque a veces se lee confuso. La entidad es un grupo de personas o de sustantivos, ¿sí? Que es la tabla. Tabla, grupo o entidad es lo mismo, ¿sí? Ahora, cada fila es un individuo de ese grupo, ¿sí? Y cada columna, ¿qué es? Es un atributo de ese individuo. En realidad, las columnas son los atributos que comparten todos, ¿sí? Ese grupo o esa entidad, pero cada individuo tiene sus propios atributos, ¿sí? Por ejemplo, nombre Gustavo, nombre Juan, nombre Sofía, nombre Cecilia, apellido es otro atributo. Bueno, para uno va a ser uno, para otro va a ser otro, o pueden ser parecidos también o iguales también, porque recordemos que hay mucha gente que se apellida González, Peña, ¿sí? Como yo. Entonces, columna, cada uno de los atributos, entidad, la tabla entera, y las filas es un individuo de ese grupo, de esa entidad, de ese grupo que representa esa entidad. Eso más o menos bien, ¿sí? Dedito para arriba. Va a ser como una clase particular, así que aprovechenla, por favor. Sáquense todas las dudas y aprovechen a maximizar el conocimiento. Después ya se pueden quedar tranquilos las últimas semanas, ¿sí? O sea, bueno, esto no tiene mucho... Bueno, claves primarias, claves foráneas. Gonza querido. ¿Cómo andás? Claves primarias, claves foráneas. ¿Qué eran las claves primarias? Siempre iba a haber un ID, ¿sí? Que iba a ser como el index de esta tabla, iba a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque con este índice yo iba a hacer referencia a toda la fila, ¿sí?
O sea, llamando a este 1 desde otra tabla, voy a traerme ¿qué cosa? Toda esta lista de atributos, o tupla también se le dice, ¿sí? O conjunto de atributos, porque está señalizado y está identificado. Por ejemplo, ustedes con todos sus datos en la escuela están identificados con un legajo, ¿sí? Hola Lucas querido. ¿Soy yo? ¿Se entrecorta, chicos, o era Lucas? Perdón. ¿Estamos bien? ¿Cómo está? ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Se corta? Hola. No, mentira, soy yo. Perfecto. Entonces, la clave foránea era eso, ¿no? La llave que estaba en otro lugar, en otra tabla, que hacía referencia a una primary key, ¿sí? ¿Era obligatorio que haya clave foránea? No, ¿sí? Pero clave primaria sí, ¿sí? Normalización. ¿Qué era la normalización? Bueno, pasar de una tabla que contenga el nombre del cliente, el DNI del cliente, el teléfono del cliente, el grupo sanguíneo del cliente, si el cliente tiene perrito, gatito, bla, 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 el producto que compró, cuántas pulgadas era el producto, si era un precio, cuánto precio de costo, cuánto precio de venta, cuánto fue la ganancia, cuánto fue el descuento, cuánto fue la promoción, todo lo que tiene que ver referente al producto, y después quién se lo vendió, fulanito de tal, que tiene tal DNI, con legajo, todo en la misma tabla. Bueno, eso estaba mal, ¿sí? O sea, era como una tabla muy rudimentaria de quizás, qué sé yo, continentes, no quiero decir eso, va a quedar mal en la grabación, pero digo, quizás de pueblos un poco más sin ninguna tecnología, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, la normalización era ese desacoplamiento. Para, de esta tabla, ¿qué puedo sacar? Bueno, los clientes por un lado, los productos por otro lado, el que atendió, o los que atendieron, o los que atienden, por otro lado, perfecto. Y la fecha de compra, el método de pago y por otro lado. Que se transforma en eso, el desacoplamiento que vemos acá arriba, ¿sí? Esto. Antes era una tabla de Excel toda junta y esto se forma de esta manera. ¿Por qué me pueden decir? Bueno, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Porque entiendo que, como todo en la vida, encuentran una manera mejor, que funciona mejor, entonces esa es la que va por ahora, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque en el Excel tenía un límite de filas, ¿sí? Y al mismo tiempo, creo que te había dicho Mari, pero no me acuerdo qué era, que había un problema que era como buscarlo, era como medio un bolonqui, no me acuerdo bien, que había dado un argumento copado, pero no sé si te acordás, Mari, pero no, tranqui, no te quiero... Si todo es importante, nada. Ah, ok, claro. Si todo es importante y tengo todos los datos ahí a la vista, al mismo tiempo pierde redundancia, porque pierde importancia, porque no me puedo centrar en ningún dato, ¿sí? En cambio, cuando yo veo la tabla de clientes en una base de datos, veo el nombre, el DNI, el apellido, el mail y 2 o 3 cosas más, y lo tengo todo ordenadito y sin tanto ruido visual, ¿sí? Son pequeñas cositas nada más. Después están las transacciones ACID, que realmente era un protocolo, sí, que siguen las transacciones en una base de datos, donde se busca la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad es que todas las transacciones se ejecutan por completas, sin separaciones, y si no, no se ejecuta ninguna en caso de un error, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para transacciones sensibles, como por ejemplo transferencias bancarias, ¿sí? El gran Facu, ¿qué hace Facu querido? Consistencia, ¿vieron? Ustedes me decían que no iba a llegar, yo les dije que sí, que se iba a conectar. ¿Vieron? Facu, no creían que te ibas a conectar. Estuvieron hablando todo el día, no se va a conectar. Pero ahí yo confiaba en vos, vamos, Facu, ¿cómo andas? No, mentira, no están hablando. Y más me decía, sí, Facu va a venir. Bueno, consistencia. Exige que los datos escritos en la base de datos como parte de la transacción cumplan todas las reglas definidas, así como las restricciones, incluidos los desencadenadores, las limitaciones y las cascadas. Básicamente, que vamos a ver un poco más adelante porque es un tema un poco más complejo, cuando yo le doy ciertas pautas a la base de datos, que cumpla, que no se pueda, por ejemplo, poner un valor nulo donde no es nulo, que de repente tenga una cierta restricción, que una foreign key está unida con otra primary key, bueno, todo eso es como que yo le doy una pauta a la base de datos para que cuando se ejecute el programa la cumpla. Entonces la consistencia quiere decir que esté bien programada para que todo eso se cumpla y que no haya como una especie de backdoor donde
hay un lugar como la frontera, ¿vieron acá con nuestros países vecinos? Que estas migraciones te hacen pedir todo, pero vos después ves el puentecito que van y vienen con todas las cosas. Ojo, son necesidades de trabajo, lo entiendo, pero bueno, una cosa parecida, o sea, digo, por un lado unos datos le pido todo lo que pedí, y por otro lado tengo una partecita del código donde va y viene como quiere, ¿sí? Y eso después va a traer errores. Entonces básicamente la consistencia es eso, que esté bien elaborado el código para que se cumpla todo lo que yo programe, ¿sí? El aislamiento es fundamental para lograr el control de concurrencia y asegurarse que cada transacción sea independiente de sí misma, ¿sí? Básicamente que una transacción no afecta a la otra. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante, ¿sí? Pero básicamente es como que cada vez que se hace una consulta a la base de datos no intervenga o modifique otra consulta que se haya hecho. Y la durabilidad significa que los datos que yo coloco queden en la base de datos y perduren para siempre, forever and never, o como se diga, ¿no? O sea, para siempre. ¿Por qué? Porque se supone que me estoy basando en la base de datos para no perder los datos. O sea, básicamente yo tengo una base de datos para guardar datos para no perderlos. Entonces, si yo guardo una base de datos y se pierden los datos, como que no da. Garantías ACID o protocolo ACID es lo que acabo de escribir, se aplican a las transacciones, ¿sí? Eso fue el resumen principal. Básicamente repasamos rápidamente. Parto de algo que se llama, o digamos voy a conocer un paradigma que se llama diagrama entidad-relación, ¿sí? Donde son tablas relacionadas. ¿Qué son las tablas? Bueno, son las entidades que yo encuentro. En este caso no, pero ahora vamos a ver esa parte de redundancia, que es interesante lo que decís, Lucas. La inconsistencia es esto, ¿no? Como que si yo programé algo que se cumpla, pero en el sentido de las transacciones. Ahora vamos a ver lo que son las formas normales que aplicaban sobre los datos, ¿sí? O sea, lo que acabamos de ver son protocolos sobre las transacciones, o sea, lo que termina ejecutando el programa. Entonces se tiene que dar de esa manera. Que si hay un error, que no se ejecute nada de la transacción, sino que se ejecute, bueno, transferirle 100 a Mari y Mari le tenía que transferir 200 a Facu y esos 200 no se transfieren, pero Mari se queda con 100. No se hace la transferencia, listo. Ni Mari tiene 100 ni Facu tiene 200. ¿Cuándo van a tener? Cuando ambas o cuando concluye el ciclo, ¿sí? Bueno, normalización, o sea, si tengo una tabla de Excel, ¿se acuerdan? Con todos los datos, bueno, la desacoplo. A normalización se llama eso. Ese desacoplamiento se genera en las tablitas o son las entidades más importantes del negocio, donde voy a tener los datos importantes separados en cada tabla. Estas tablas van a tener una primary key obligatoriamente y luego pueden o no tener una foreign key, que la foreign key es una unión, ¿sí?, de un campo de esa tabla que apunta hacia la primary key de otra. Bueno, y el protocolo ACID, que bueno, lo acabamos de nombrar, ¿sí? Así que eso básicamente es lo primero de la primera diapositiva. Explico todo esto porque va a haber un examen de esto. Realmente va a haber un trabajo práctico, ¿sí?, obligatorio, pero después va a ser parte de un examen. Así que, tranqui, les voy a pasar el PDF, van a tener tiempo, pero antes de que termine la mitad del módulo este año lo vamos a hacer, ¿sí? Siguiente diapositiva. Formas normales. Bueno, hay un montón, pero vamos a ver tres importantes. La primera forma normal que aplica sobre los datos requiere que cada columna o campo de la columna de una tabla contenga valores atómicos y únicos. ¿Qué significa? Que si yo tengo la tablita de Excel, ¿sí?, acá, en este campo, va a ir un solo valor. No puedo poner 2 y 4, ¿sí? O, ¿cuánto vale este producto? No, qué sé yo, entre 15 y 20. Bueno, pero pará, entre 15 y 20 está el 15, el 16, 17, 18, 19 y 20, sin contar los números decimales. Entonces, ¿cuánto vale? Yo necesito saber la exactitud. Bueno, no, vale 15. Ok, listo, 15. Un solo valor. Che, ¿el nombre de esta persona cómo es? Ana, María y Julia Alzogaray. Che, pero pará, ¿así se llama? No, son dos. No, pero bueno, pará. Este registro, ¿sí?, le pertenece a una persona. Entonces yo necesito el nombre de esa persona, no de su amiga o de su tía, ¿sí?, o de su tío o de su amigo, ¿sí?, para ser justos con todos. Entonces ese nombre va en otro registro. Por ende, el nombre tiene que apuntar a una persona. ¿Por qué digo una persona? Porque alguien me puede decir, bueno, pero si es un nombre compuesto, bueno, sí, no pasa nada, tranqui. Me refiero más que nada en cuestiones de valor, por ejemplo, precio, altura, bueno, ¿cuánto mide?
bueno, uno, no sé, qué sé yo, entre 1,65 y 1,69, no, bueno, pará. Decime una altura, qué sé yo, querés promediar 1,67, 1,67,5. Pero no puede ser ambiguo, ¿sí? El valor. Por eso, cuando nosotros tratamos de poner una foreign key de una tabla de relación de muchos a muchos, o una foreign key de una relación uno a muchos, pero en la tabla incorrecta, vemos que acá cuando queremos colocar el ID de la otra entidad, vemos que tenemos que colocar muchos, ¿sí? Pero pará, ¿y cuál va? ¿Se acuerdan, por ejemplo, no sé, doctor y paciente? Supónganse que está la tabla de doctor, bueno, ID paciente que atiende, bueno, pero opiná que atendió al 1, al 3, al 5, bueno, ¿cuál dejo? ¿El 1, el 3 o el 5? No, bueno, entonces esto no va, no es así, ¿sí? Esto lo repetí mucho ya, pero si no hay dudas me preguntan y lo repasamos, ¿eh? Regla formal número 2. Requiere que cada tabla contenga una clave primaria única y que cada columna de la tabla esté directamente relacionada con la clave primaria. ¿Qué quiere decir? Obligatorio tener un ID por cada registro, o que la tabla tenga una columna ID, mejor dicho, perdón, y que cada registro tenga un ID, y que ese ID esté relacionado, o que todos los datos estén relacionados con ese ID. O sea, ¿qué significa? Que el nombre, el apellido, el DNI y todo de esta fila sean de quién, de la persona o individuo que representa este número, ¿sí? El número 1. No puedo poner ID 1 acá, el nombre de uno, y el apellido o la altura de otro, ¿sí? Tiene que ser, este 1 tiene que valer como si fuera la persona misma, ¿sí? O sea, todos los datos tienen que estar relacionados con este ID. O este ID tiene que representar a todos los datos también. Eso se entiende más o menos, ¿no? Vamos. Me tomé como 5 mates seguidos. Si voy muy rápido, se me puede. Se me voy a morir. Sí, para ahora. Ahí está. Bueno, y tercera forma normal, dice: requiere que cada columna de una tabla dependa solo de la clave primaria y no de otras columnas de la tabla misma. Esto significa que no va a haber dependencias transitivas en la tabla. Es un poco difícil como está escrito, pero básicamente lo que dice es que cada columna de la tabla dependa de sí misma, ¿sí? O sea, que este nombre dependa solamente del nombre, que este apellido depende del apellido, y que este, qué sé yo, la altura depende de la altura, que tratemos de no tener columnas que se vean afectadas por otra columna. Vieron que en Excel es muy común poner columna A, precio costo, columna B, precio venta, columna C, venta menos costo es la ganancia. Bueno, tratemos de no hacer columnas que se compongan de cuentas o que estén relacionadas con otras columnas, así que no haya correlación entre columnas. Después vamos a, porque ahí me puede decir, bueno, profe, pero ¿cómo saco la ganancia? Bueno, ya vamos a llegar, ¿sí? Pero debería ser imparcial, o sea, la columna debería ser totalmente, cada columna, si bien apunta o está relacionada con el mismo ID y representa al mismo individuo, pero cada columna debe ser individual por sí misma, ¿sí? El nombre depende del nombre, el apellido depende del apellido, la edad depende de la edad, la fecha de nacimiento depende de la fecha de nacimiento, y así. ¿Va a haber casos donde sí voy a necesitar una columna compuesta? Puede ser, pero va a ser muy poco, si tratemos de que no. Después vamos a ver cómo saco la ganancia mediante consultas, o estos datos que yo necesito entre dos columnas, ¿sí? Pero más que nada se hace ¿por qué? Porque ¿qué pasa si de repente en un momento cambia un valor? La columna queda obsoleta, porque no es que se hace como Excel cuentas matemáticas, sino que queda el valor grabado perpetuo, digamos, ¿sí? Más que nada por eso. Pero eso creo que fue lo más difícil de entender, pero se entiende más o menos, ¿no? Cada columna debe ser individual. ¿Hay dudas? No, es como si hay una tabla o sea, no tiene que tener funciones. Bueno, en el caso, no sé, en el ejemplo de Excel. Sí. Es ese, como no tiene que tener una función que una celda tenga relación con otra. Exacto, exacto. O sea, sí tienen relación porque pertenecen al mismo ID, los atributos tienen relación, pero un atributo no depende de otro atributo. Exacto, exactamente, ese mismo ejemplo. Lo que dice Mari es eso, es en Excel uno puede hacer como funciones calculadas sobre otra columna y generar una columna nueva. Bueno, la idea es que no hagamos eso. Después vamos a ver cómo hacemos eso de manera correcta, pero en la tabla que queda en el registro para la posteridad tiene que estar limpia, en el sentido de que si bien todas las columnas van a tener que ver con la persona o individuo al quien identifican, pero las columnas no tienen que estar relacionadas entre sí.
¿sí? O sea, no tiene que depender más que nada, no más que estar relacionado. Pero sí, exactamente lo que dijo Mario en Excel. ¿Otras preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, ya que estoy... Sí. Me vas a matar, pero No. me quedó una duda con lo de la... Perdón, No, tranqui. Quiero volver al principio. Con lo de la clave primaria y con la clave foránea. Sí. La clave primaria va a ser la columna del ID. Sí. Sí. O sea, dentro de una tabla va a haber una columna que va a ser la columna de los ID, que es el número o el número o el número en general. Sí. Significa Sí. una celda, una fila y todos los atributos que hacen en relación a la fila. La clave foránea es ese mismo ID, pero dentro de otra tabla. Exacto. Exactamente. Está bien. Exactamente. Ese mismo ID dentro de otra tabla. La columna que va a contener a ese ID se va a llamar una columna de foreign key, que va a ser una llave foránea. La columna se va a llamar de foreign... ¿Cómo? Claro, o sea, digamos, ese ID en otra tabla va a ser una foreign key. Ok, perfecto. ¿Sí? Está bien. Está. Entonces, en una tabla puede haber... Bueno, en una tabla siempre va a haber muchos ID porque va a haber distintas celdas. En realidad va a haber distintas filas, entonces sí, va a haber muchos IDs, muchas filas con muchos IDs, pero en una columna va a haber una sola. Claro, va a haber una sola columna de ID. Claro. Y cada fila va a tener un ID particular. Claro, exactamente. Al ID general de la tabla. Exactamente, muy buena aclaración. Cada fila va a tener un ID irrepetible, o que por lo menos no se debería repetir. Pero cada tabla va a tener una sola columna ID y una sola prima. Bueno, en realidad ahí viene un poco una confusión, ¿sí? En realidad puede ser que tenga varias columnas ID, pero primary key va a ser una. ¿Por qué? Porque quizás tiene otra columna ID, pero es una foreign key. Porque es el ID de otra tabla. Por eso yo siempre les recomiendo que la primary key se llame ID-el nombre de la tabla y la ID de foreign key se llame tabla-ID, tabla a la que pertenece, -ID. Por una cuestión de buenas prácticas. Pero llave primaria va a haber una sola y cada una de estos IDs en fila va a ser único e irrepetible, o debería serlo. Y la foreign key sí. Hace referencia a los ID dentro de los ID de una tabla dentro de otra tabla. La foreign key hace referencia a los IDs de otra tabla. Por ejemplo, ID-tabla, y este es, por ejemplo, tabla perteneciente, le voy a poner TP-ID, ¿sí? Ahora, tabla perteneciente-ID sí se puede repetir, porque puede ser que justo este cliente o este producto o lo que sea está relacionado con la marca 1. Y puede ser que el producto, cliente o lo que sea, 2, ID 2, está también identificado con ¿qué? Con el ID 1 de marca o de lo que sea la otra tabla a la que apunta. Entonces, pero en el fondo no hace referencia, el número, aunque sea el mismo, no hace referencia a lo mismo. Sí, hace referencia al mismo. Porque ahí ya lo explico. Está buena la pregunta. Vamos a hacerlo un poquito más real. Vamos a agarrar esto y tenemos, por ejemplo, la tabla autos. Autos o modelos de autos, como ustedes quieran, no hay problema, ¿sí? Acá tenemos una columna ID y acá tenemos el nombre del auto y un ID que se va a relacionar con otra tabla que va a ser marcas. Marcas va a tener un ID y va a tener un nombre, ¿sí? ID-auto, ¿no? Nombre del auto y acá va a ser M-ID. ¿Por qué? Porque va a ser una foreign key que va a apuntar a quién? A ID-M, que va a ser ¿qué cosa? La tabla de marcas. Marcas.
Claro, y acá va a ser nombre del auto. No, no, está bien. ¿Lo que habías dicho, perdón, Mari? Dije modelo, pero porque no sé nada de auto. No, no, tranqui, pero bueno, autos acá podría ser también, entre paréntesis, el modelo del auto. Modelos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que realmente lo que voy a poner acá son nombres de modelos. Por ejemplo, Gol es un modelo, ¿sí? Bora. Después también vamos a poner de otras marcas, por ejemplo, Master, Laguna, Clio. Después tenemos, qué sé yo, el 208 que es de Peugeot, el 206, el 307. Tenemos un montón, ¿sí? Ahora, el ID para cada uno de ellos, como primary key, que es esta, si le vamos a poner PK acá, PK, PK, y esta es FK. ¿Sí? Por eso yo les decía que una tabla puede tener varios IDs, realmente de corazón ID, o sea, porque no hace falta que yo le ponga M-ID y ID-A. Mucha gente le pone ID, pero para mí es una mala práctica. ¿Por qué? Porque te tiende a confundir. En cambio, si yo lo tomo como primary key y le pongo solamente ID-bajo, perdón, esto no te ID-bajo y el nombre de la tabla, hay uno solo de ese tipo. Después, M o de la A a la Z -ID, que represente, puede haber muchas columnas que apunten a otras tablas, ¿sí? Pero vamos a ver este ejemplo con una primero y ahora vamos a hacer otro más. Entonces, este es primary key. Entonces, por ejemplo, el Gol va a ser el ID 1 porque es irrepetible, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? A ver si quedó alineado más o menos. Ahí. Ahora, vamos a hacer las marcas. Las marcas son Volkswagen, Peugeot, Renault. ¿Qué más hay? Citroën. Hay varias, ¿no? A ver si me quedé alguna. Volkswagen, Renault, Peugeot. Listo. Vamos a poner esas. Y los IDs de la primary key de esta tabla son 2, 3 y 4. Y vamos a tratar de alinearlos. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? La primary key no se repite, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser único y repetible. ¿Por qué? Porque es la única manera de identificarlo. Imagínense que alguien comparte el mismo ID. Cuando yo llamo a ese ID mediante un código, ¿a quién llamo? Si por ejemplo el Bora también fuera el 1. ¿Al Gol o al Bora? Bueno, y ahí surge la confusión, ¿sí? Entonces cada uno tiene que ser único y repetible. Como ustedes, por ejemplo, imagínense que esto fuera un curso privado y ustedes tienen legajo, ¿no? Si el legajo de ustedes se repetiría, supónganse, y yo les tengo que cobrar virtualmente, digo, me fijo, supónganse que Mari y Facu comparten el mismo legajo. Y Facu no pagó, Mari sí, o al revés. O Mari no pagó y Facu sí, no quiero que nadie se sienta mal. Pero ¿qué pasa? Cuando busco el legajo y me sale no cobrado, agarro y le hago la factura de vuelta a ese legajo. Resulta que ese legajo, el primer... No pasa nada, tranquilo. Resulta que ese primer legajo está vinculado con Mari o con el quien ya pagó. No importa quién, pero digo, y le cobro de vuelta a Mari. Pero pará, el que estaba falto de pago era Facu. Bueno, pero se repitió el legajo y me confundí. Entonces, por eso lo mismo, voy a poner la nota. Uno se sacó un 9 y el otro se sacó un 1. Bueno, resulta que busco los legajos, 1. Y en realidad era 9. ¿Sí? Vuelvo a ver el... Pues yo me olvidé. Supónganse que tenía 1000 alumnos. Legajo tanto, 1. Listo. Sigo con todos los legajos. Legajo ese de vuelta que le pertenecía a otra persona, pero estaba mal cargado, 1. Porque ya no me acuerdo que lo cargué, ¿sí? Che, pero profe, me pusiste un 9 y tengo... Ah, no, pasa que tu legajo se repitió, perdón. No sos la misma persona. ¿Se entiende más o menos el tema? Por eso el ID es único y irrepetible, ¿sí? O sea, eso es error crítico garrafal en las empresas, ¿sí? Perfecto. Entonces, y acá sí vamos con la foreign key, sí se puede repetir el ID. ¿Por qué? Porque el ID que no se repite es el de la primary key. Ven que acá es Peugeot siempre va a ser 1, perdón, Volkswagen siempre va a ser 1, Peugeot va a ser 2, Renault va a ser 3, ¿sí? Citroën va a ser 4. Entonces, Gol, ¿qué ID? O sea, ¿a qué marca pertenece? Bueno, es Volkswagen. Entonces, ¿qué ID es Volkswagen? 1. ¿Listo? ¿Qué ponemos acá? 1. Ahora vamos a poner acá así. 1. Bora, el Bora. ¿Qué marca es? Y Volkswagen también. Bueno, 1. Uy, ¿qué pasó? Perdón, no sé, toqué algo. Cagamos. 1. ¿El Bora qué es? 1. La Master es Renault, o sea que es 3.
la marca 3. Laguna es Renault, Clio es Renault, 208 es Peugeot y 206 es Peugeot. Entonces ahí sí los tengo. ¿Por qué se puede repetir acá, profe? Bueno, porque acá es la foreign key. ¿A quién hace referencia este 1? A este 1. Y este 1 también a este 1. ¿Por qué? Porque hay dos autos. Por eso mismo decimos, un auto, ¿cuántas marcas puede tener? Una marca. ¿Sí? O alguien vio un auto que decía, no sé, Renault y Peugeot al mismo tiempo. Hay igual, pero son los menos. Pero tranqui. Siempre un auto, un modelo de auto, una marca. Una marca, ¿cuántos modelos de auto tiene? Y un montón. Ya acabamos de ver acá dos y tiene muchos más. Entonces recuerden que cuando es de una a muchos, esta tabla va a estar relacionada con muchos de estas, ¿sí? ¿Se entiende? O al revés, uno de estos va a estar relacionado con muchos de esta tabla, ¿sí? O sea, uno de esta tabla con muchos de estos. ¿Por qué? Entonces este 1 está relacionado con este 1 con este 1, pero son distintos modelos en esta tabla, ¿sí? Acá hace un checkpoint o una especie de endpoint que representa básicamente este 1 a esta marca, este 1 a esta marca, este 3 representa a quién, a Renault, este 3 pertenece a quién, a Renault, y así con los millones de autos que podamos cargar, ¿sí? Este 2 a quién representa, bueno, este 2 a Peugeot, ¿sí? Lo pongo otro color para que no se pierda, pero es lo mismo, ¿sí? Le pongo en el rojo acá si quieren. Pero ¿se entiende eso? O sea, en la foreign key sí puedo repetir IDs, pero en la primary key es error garrafal, ¿sí? ¿Por qué puedo repetir en la foreign key? Vuelvo de vuelta, porque recuerden que lo que le estoy diciendo con este número es que es de tal marca. Y puede haber que muchos individuos de estos sean de una misma marca, ¿sí? Por eso mismo acabo de hacer esta relación. Una marca, muchos individuos o muchos modelos de autos. Por ende, muchos de este campo se van a estar relacionando con uno solo de este campo. ¿Más o menos? Sí, ahí me quedó claro. Yo igual lo que... Ahora estoy tratando de recapacitar lo que dije. Sí. Lo que me refería también es que, por ejemplo, ¿ponés la tabla otra vez, por fin? Sí, perdón que estaba leyendo los mensajes de Lean que... Ahí está. Ahí vamos. Que en este caso, sí. Por ejemplo, en la tabla de... ¿Se dice bien tabla? Sí. De marcas, sí. Se utilizan los mismos números de ID en la tabla de autos. ¿Vos decís estos? Sí. Ah, ok, buenísimo. Como que en esos, como que se pueden llegar a repetir, pero no hacen referencia a lo mismo. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque este es el 1 de marcas y este es el 1 de autos. Pero está buena la pregunta. Nunca había reparado en eso, pero sí, exactamente. Como que cada tabla tiene su propio contador. Y como son independientes, se pueden repetir en ese sentido. No es que como que si este acabó hasta el 7, acá arranco del 8, 9, 10 y así. Sino que como que cada tabla tiene su propio contador. En este caso sus IDs, 1, 2, 3, pero le pertenecen, es el ID 1 de autos y este es el ID 1 de marcas. Claro, porque, digo, más allá de que tengan el mismo número, tienen diferente valor. Exactamente. Pero cuando ese 1 está en una columna de foreign key y esa foreign key apunta a la otra tabla, ahí es donde se da esa conexión de que este 1 vale como este 1. Vamos a ver, quizás lo que falta de entender, que es lo que vamos a ver hoy, es cómo se hace esa unión por dentro. Porque claro, nosotros vemos un numerito, pero qué sé yo si hace referencia a este o a otra tabla, ¿no? Que puede ser la pregunta. Sí, la otra vez tuve una pregunta más o menos parecida, como claro. cómo es que se linkea. Claro. Bueno, está perfecto. Está buena pregunta y hoy ya vamos a ver eso. Pero sí, básicamente los IDs en una tabla no se pueden repetir, pero sí se pueden usar los mismos números en otra tabla totalmente diferente. Pero también no se pueden repetir en esta tabla, ¿sí? O sea, digo, se pueden usar de vuelta, pero no se pueden repetir en esta misma tabla, ¿sí? No puede haber 2, 1 en esta tabla. Buenísimo. ¿Alguien, otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Aprovechen que estamos de oferta hoy. Perdón, no es que estoy... Hago así y eso, pero no porque esté, digamos, enfadado con nadie ni nada en particular, sino que hoy arranqué el gimnasio y me mató. Entonces estoy como tratando de levantar aliento. Pero pregunten lo que quieran, no se sientan mal, en serio. Estoy acá para eso. ¿Estamos bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Vamos. Genial. Vamos, lean. Bueno. Y bueno, y ahí termina, ¿no? Un poco lo que es la segunda diapositiva, que dice, bueno, ¿qué es una relación? Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos. Y bueno, eso no le dé mucha bola, ¿sí? ¿Qué es una entidad? Bueno, cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se puede recoger información, cosa, persona, concepto abstracto o suceso. Por ejemplo, coches, casas, empleados, clientes. Pero para entenderlo es como un conjunto de los mismos sustantivos. Por ejemplo, nosotros somos un conjunto de personas acá. Pero depende de qué tan fino yo vaya hilando, van a estar conjunto de alumnos y conjunto de docentes, ¿sí? Si es un tema educacional. Ahora, si estamos laburando para una obra social, bueno, la verdad es que sean alumnos o docentes es lo mismo. Son todos clientes o pacientes. ¿Quién se van a distinguir? Los médicos, ¿sí? Ahora, si de repente vamos a una entidad pública donde nosotros vamos a hacer un trámite, bueno, ¿qué le importa? Si son médicos, alumnos, profesores, son... ¿cómo se le dice? Ay, no sé, ¿cómo se le puede decir a alguien que vamos a hacer un trámite al ANSES, por ejemplo? No es cliente, tampoco es paciente. Una persona... Un tributario, bueno, bien, bueno. Beneficiario. Un beneficiario, ahí está. Beneficiario tributario me gustó también. Bien, buena imaginación. Pero bueno, entonces pasamos, se entiende, ¿no? Perdemos el de foco, esto de separación entre alumno, docente o médico. Somos todos tributarios. De última se separarán los tributarios de la planta permanente o la gente que está trabajando. Y así, en base a qué modelo de negocio estemos apuntando, ¿sí? Voy a separar las aguas de una u otra manera. Entonces ahí es donde yo encuentro las relaciones, ¿sí? Alguien me puede decir, no, bueno, pero en una escuela vos tenés la relación de están los bancos por un lado, los pupitres, la silla. Bueno, sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Una auditoría? ¿Estamos haciendo un inventario? Bueno, hay que ver, ¿sí? Ahora, si yo quiero el modelo de negocio de la matrícula, que se anotan y si pagaron o no, no me interesa si hay 3, 4 sillas, ¿sí? Eso de última irá por otro lado. Pero entonces como que traten de poner el foco, porque eso es lo más difícil a veces. Bueno, ¿qué estoy bien? ¿Un concesionario de moto? Bueno, moto por un lado, cliente por otro, gente que vende, mecánico por otro. ¿Se entiende, no? O sea, depende de qué esté hablando, voy a empezar a separar. ¿Puedo separar más? Puedo separar más. Pero todo depende, si yo quiero un negocio rápido, que funcione y algo así nomás, bueno, si tengo 50.000 empresas en todo el país del mundo, bueno, está bien, capaz que sí, pero pará. Países, empresas, mecánico de acá, mecánico de allá, bueno, ¿sí? Mecánico de motor, mecánico de transmisión, bueno, es otro esquema, ¿sí? Pero nunca nos vamos a ir tan lejos, así que no se preocupen. Bueno, y acá es un poco lo que yo les mostraba, ¿no? Cómo es que se relacionan, ¿sí? Las relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Sí, esto se le va a pasar para que lo lean, pero traten de no focalizar tanto en esto, que les sirva como apoyo teórico, porque a veces tiende a ser más confuso, ¿sí? Y como ustedes saben, a mí me gusta más lo práctico, que la realidad es que está todo bien, ojo, no lo digo que no estudien y que no sepan, por eso se los voy a dejar, pero la realidad es que cuando llegan al laburo van a tener que saber hacer una base de datos, hacer una consulta y, digo, respetar ciertas cuestiones, pero si la relación era así, si se dibujaba con un rombo, si se dibujaba con un cuadrado. Perdón si está viendo alguien muy técnico este video de YouTube, ¿sí? No estoy en contra, todo bien. Y después acá hay unos ejemplitos que le voy a dejar para que hagan, ahora cuando una todo este PDF y para que puedan practicar un poquito. Capaz que tomamos uno de acá para hacer hoy, pero vamos a terminar el que hicimos el otro día, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clínica? Yo no lo tengo acá a mano, pero lo hacemos rapidito, así repasamos, ¿sí? Clican en un hospital, yo había usado Drawido, pero esta compu creo que se va a colgar, así que uso este Paint. Teníamos clientes por un lado, pacientes por este lado, médicos y especialidades, si no me equivoco. Y luego teníamos, ustedes lo habían dicho muy bien, no me acuerdo cómo era, no era turnos, tampoco era visitas. ¿Consulta? Consultas, bien, vamos, Lau, qué grande. Consulta. ¿Viste? Lau parece que no está, pero está ahí, nos está observando a todos. Qué grande Lau. Bueno, ahí está, perfecto.
Y recordemos que también lo que nosotros teníamos es quién agendó esa consulta, ¿sí? Entonces tenemos en total ¿cuántas entidades? Yo, perdón, lo hice un poco de memoria, pero tenemos pacientes, ¿sí? Tenemos los médicos, tenemos las especialidades, los administrativos, ¿cómo era que le habíamos puesto? Le habíamos puesto recepcionistas, y tenemos las consultas, como bien ahí. ¿Qué estoy escribiendo? Profe, por favor. Consulta. Entonces, bueno, acá los atributos de paciente, habíamos dicho siempre, viene el ID obviamente, después tenemos el nombre, el apellido, el DNI, el teléfono y el email, ¿sí? Entre otras cosas. Puede haber un montón, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo sencillito para pasar a la práctica y no marearnos en el intento. Después ya va a haber un trabajo práctico que ya les comenté, recién para el año que viene, igual no se preocupen, pero súper complejo, ¿eh? O sea, no complejo de difícil, sino extenso para que ustedes también se sientan que, mirá lo que hice, ¿sí? Recepcionistas, ID, nombre, apellido, legajo, ¿no? DNI, pues le podemos poner, no sé si es un poco, habría que ver después que tenemos en legajo o no, pero bueno, DNI, teléfono, bueno, legajo, teléfono. Sueldo, si le quieren poner también puede ser sueldo, ¿sí? Pero tranqui, vamos a hacerlo sencillito. Médico, ID, nombre, apellido, matrícula, teléfono, pues si lo tengo que ubicar, email, y además especialización _ID. ¿Por qué ID? Porque yo podía poner especialización acá si quiero y escribirlo a mano, pero recordemos que nosotros estamos pensando que si lo hacíamos más adelante teníamos que usar ciertos ID, porque capaz que un médico no daba una sola especialidad, sino que capaz que podía dar varias, ¿sí? O había varios médicos de una especialidad, ¿sí? Entonces ya que hicimos la tabla de especialidad, ponemos especialidad de bajo ID, ¿sí? Esto va a ser una forinqui, que ya lo voy a poner, ID de la especialidad y el nombre de la especialidad. Ahora marco las PK. La voy a marcar así con amarillo, pero realmente le puedes poner PK, ¿sí? PK, PK, PK. Marco las FK. Ay, me olvidé una PK, perdón. FK y esta también la PK. Voy a consulta. ¿Por qué consulta? Bueno, porque si hay una relación entre muchos a muchos. Un paciente puede ser atendido por muchos médicos y un médico por muchos pacientes. Un médico puede atender muchos pacientes. Entonces, muchos a muchos, que se termina dando una tabla intermedia. En la tabla intermedia que vamos a tener, como en todas las tablas, ¿qué onda? ID, coma, de la consulta, ¿sí? ¿Qué paciente se atendió? O sea, paciente-ID. ¿Qué médico le atendió? Médico-ID. ¿Qué recepcionista le dio el turno? Recepcionista-ID. La fecha puede ser, y entre otras cosas más, ¿sí? Pero con esas 4 estamos bien. Volvemos. Primary key. Esto, ¿no? Amarillo primary key, naranja foreign key. Esta y esta. Ok. La flechita iban de la foreign key hacia la primary key. Creo que les enseñé eso, ¿no? Sí. Entonces, flechita de esta, ¿con quién se relaciona? Con paciente. Listo, tuki, ahí va. Flechita de médico, ¿con quién se relaciona? Con médico, que más ahí. Listo, tuki. Flechita recepcionista, con este. Y especialidad, con este. ¿Me olvido algo? Creo que no me olvido nada. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se acuerdan, no? Le hicimos un repasito rápido, pues ya lo hicimos en la clase pasada, para que esté viendo el video y diga, este profe va algo más, no, ya lo vimos. Le dimos un montón de tiempo en la clase pasada, pero lo repasamos para que refrescarlo. ¿Estamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Le bajo 2 a la velocidad o va bien?
Vamos, perfecto, genial. Ahora, vamos a pasarlo al SQL, ¿sí? Recuerdan que hacíamos en SQL, abríamos el jump primero, le damos start, acá la SQL, y abríamos Heidi. Había que descomprimirlo y abrir el loguito verde, ¿sí? Este loguito, tiki, y se abrió una pantallita. Le doy a abrir y se abre esto, con todas las bases de datos que yo tengo. Bueno, tengo que crear la base de datos de el hospital. Create database. A ver si se puede agrandar esto porque me parece que se ve chiquito, ¿no? Ahí está. Create database, clínica. Hospital, no sé qué es, clínica. Con F9 corre de una, ¿sí? Para no tocar el botón. Truquito que les tiro. Ahora, use clínica. F9. ¿Qué hago ahora? Acá arrancamos, paren las antenitas. Si create table, tengo que empezar a crear las tablas, ¿sí? Bueno, ¿qué tabla creo primero? Bueno, vamos a empezar a crear la de paciente. Y ahora les voy a explicar por qué. Pacientes. El nombre de la tabla va en plural. Abro paréntesis. Y si quieren lo vamos haciendo al mismo tiempo. No sé si alguien está con SQL y quiere que lo vayamos haciendo juntos o quiere que lo espere, la espere. Espero, avíseme. O dígame. Vamos. Buenísimo. Bueno, mientras abren voy un segundito al toilet. Ya ven. Bueno, aquí estoy, perdón, necesitaba liberar un poco de mateína porque me estaba haciendo mal al organismo. Bueno, vamos. Avísenme, cuando estén, por favor. ¿Alguien tiene dudas para el programa? ¿Estamos? Muy bien, yo les paso el código por acá. Y ahora viene la parte de Create Table, ¿sí? Disculpen mi English. ID, guión bajo, ¿sí? O ID en minúscula, guión bajo. Paciente en singular. Y luego viene, después del nombre, este va a ser el nombre del campo, ¿sí? El nombre del campo, espacio, el tipo de dato, int, porque las primary keys son int y la foreign key también. Y le voy a decir, che, esto va a ser una primary key. ¿Sí? Y le vamos a agregar algo más. Bueno, no se lo vamos a agregar ahora. Quiero que lo vean por sus propios ojos. Primary key, coma, enter. Siguiente nombre del campo, nombre. ¿Qué tipo de dato es? Text, listo. Coma, abajo. Apellido, text, coma, abajo. Y miro, ¿qué otros datos necesito? DNI. Text, ¿por qué? Porque solamente voy a poner int los valores de las columnas con las cuales voy a hacer cuentas matemáticas, ¿sí? El resto van a ser text. Teléfono. Text, email, text. Enter sin coma, porque es el último. Cierro paréntesis y le doy a correr. Correr. Lo copio y lo pego en el Meet. Uy, ¿qué hice? Lo copio y lo pego en el Meet. Y ya les dejo de vuelta la pantallita del SQL unos segunditos para que lo puedan ver.
Bueno, perdón. Me llegó un mensaje. ¿Estamos bien? Estaría para poner un poco de música, ¿no? Pero quedaría mal la idea. Create table, nombre de la tabla en plural. Abro paréntesis, enter, abajo, nombre del primer campo que es ID-paciente en singular, espacio int, espacio primary, espacio key, coma, abajo, nombre, espacio text, coma, abajo, apellido-text, coma, abajo, DNI, espacio text, coma, abajo, teléfono, espacio text, coma, abajo, email, espacio text. No pongo la coma, enter, cierro paréntesis. F9 o run. Vamos, recuerden que no pueden ejecutar todas las sentencias juntas. Tienen que borrar, poner una sentencia nueva. Borrar, poner una sentencia nueva. Parezco Daniel Laruso, ¿no? ¿Cómo era? Pulir y encerar, ¿no? Que le enseñaba a Miyagi. La vieron, ¿no? La de Karate Kid. Vamos que somos todos de la misma edad, dale. No se hagan acá los sotas. Ah, claro, ahí se ríen, ¿viste? No me van a quedar mal a mí solo en el video. Bueno, ¿seguimos? ¡Let's go! Cobra Kai. No, Cobra Kai todo mal, Nada. Ah, es verdad, Cobra Kai también salió y es más nuevo, es verdad. Cobra Kai salió. Es un clásico, sí, ahí haciendo la grulla. ¿Qué era? Daniel Laruso. Bueno, ¿seguimos? Let's go, everybody. Siguiente tabla. Y ahora alguien me va a decir, ¿cuál elijo? Porque esta yo ya la hice. Ya está. Uy, ¿y ahora cuál hago? Bueno, a ver si alguien adivina cuál voy a hacer. La 1, yo le voy a dar números 1, 2, 3 o 4. A ver cuál hago. Hay premio, Hay premio en la juntada para cuando nos comamos una pizza todos juntos. Le llevo chocolate al que gane hoy. Un bonobón. 2, dice Gonzalo. Hay una luz. Bueno, nadie más se la juega. Bueno, está bien, bueno, un Marroc. La 3 dijo Lean, ¿dónde lo dijo? Abrió el micrófono, lo dijo. ¿Abrió el micrófono? Yo no lo escuché. Bueno, 3 Lean. ¿Vos, Lau, qué decís? Mostrame la imagen de nuevo que no. Che, me veo rojo, me estoy preocupando. Subió la presión. La 1. La 1, dice Lau. Tenemos 3 Lean, 1 Lau, 2 Gonza, Facu y Mari y Olga. Maricel está pensando. Lean, abandonó, dijo no, ya está, perdí. Ah, no, ahí volvió. Olga, piensan. A ver, hay que jugársela, vamos. 1, 2, 3 o 4. Se arrepintió. ¿Qué hacemos? ¿Le tomamos o no se lo tomamos? Bueno, voy a acabar con el misterio. Voy a hacer la 2. Vayan pensando cuál voy a hacer después, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. A ver si alguien entiende el patrón. Esta la voy a hacer ahora, ¿sí? ID, nombre, apellido, legajo y teléfono. Bueno, yo no quiero que hagan esto. Borren la sentencia, no usen la anterior, ¿sí? Porque van a tener un montón de errores. Después sí, cuando sean más grandes, ¿no? ¿Viste cómo decían? Lo van a poder hacer, ¿sí? Pero de momento traten de practicar, ¿sí? Porque la tipografía también está bueno practicarlo. Vamos de vuelta. Create table. Recepcionistas. Abro paréntesis. Enter. Abajo. ID-recepcionista en singular. Tipo de dato int, espacio, primary key, coma, enter, nombre, text, coma, abajo, apellido, text, coma, abajo. Legajo, teléfono, mail. Legajo, text, coma, abajo, teléfono, text, coma, abajo, email, text, enter, sin coma, abajo, cierro paréntesis, F9.
recepcionistas, ahí digo mejor recepcionista. Perfecto. Tabla número 2, efectuada. Con éxito. Ahí les comparto el código. 2, profe Facu, vamos. Claro, es una manera de decir, viste que cuando éramos chiquitos nos decían, no, cuando seas grande lo vas a poder hacer. Bueno, ahora yo le digo a ustedes, cuando sean más grandes van a poder copiar y pegar. Pero ahora, escriban. Se lo digo por experiencia, porque reutilizar está bueno, parece que ahorra tiempo, pero no. Vamos, Olga. No pasa nada, Olga. Che, me veo rojo. Estoy preocupado. Ustedes si ven que la palmo, o sea, llamen al SAM y díganle que tengo ojos, ¿sí? Me vengan a buscar. Bueno, les dejo la pantallita. Y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 y medio, 4. ¿Cómo era lo de seleccionar? Porque dice que se la consulta, me dice, no está seleccionada la base de datos. Ah, hay que poner use y el nombre de tu base de datos. Antes de esta. Claro, recuerden, acá yo les pasé por el chat. Primer comando, create database clínica. Segundo comando, use clínica. Tercer comando o tercer sentencia que hicimos fue la tabla de pacientes y ahora la cuarta es esta. Pero recuerden que es borrar y volver a, volver a escribir una consulta arriba, no todos juntos, ¿sí? O sea, deberías usar esta. Use clínica o el nombre de tu base de datos. Ahí funcionó. ¿Funcionó? Sí. Es lo mismo que las categorías. ¿Es lo mismo que qué, perdón? Que las categorías que empiecen con mayúscula, o sea, nombre, apellido, debajo empiecen con mayúscula. Sí, lo puedes poner con mayúscula si querés. No hay problema. Es diferente. O sea, sí, después vamos a ver que según el gestor de base de datos lo toma en cuenta o no. Pero sí, después vamos a hacer bien la prueba. Bueno, ¿seguimos? Are you ready? Oh, good. Great. Great. Let's go. ¿Cuál voy a hacer ahora? ¿Ya alguien pensó? ¿La 1, la 3 o la 4? Chan. Hay una única opción, aclaro. A ver, abro las apuestas por 10 segundos. Ya hay 3 que ganaron bonobones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Si no apuesta nadie, gana el profe y todos le tienen que regalar un bonobón. 5, 4, 3, 2. Uy, me largo. No, mentira, está bien. ¿Cuál? La de médico. La de médico, dice Lau. O sea, la 3. ¿Alguien más? ¿Arriesga? Tres. La de médico también juega Gonzalo. No. La que vamos a hacer es la 4, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Ya le voy a revelar el misterio cuando hagamos la que sigue y tienen que elegir entre la 1 y la 3. Ahí ya descubrió el patrón. Create table. Especialidades. Abro paréntesis abajo, ID bajo especialidad. Espacio int, espacio primary key. Coma, abajo, nombre, text, abajo cierro paréntesis. F9. Perfectirijillo. Tabla cortita. Muy bien, lean, qué grande. Exactamente, vamos a ver por qué tenemos que hacer primero las tablas que no tienen FK. Primero van las tablas que no tienen FK. ¿Ven? ¿Acá hay FK? No. ¿Acá hay FK? No. ¿Acá hay FK? No. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Ahora vienen las tablas que tienen dos FK. Las dos tablas tienen FK ahora, ¿sí? ¿Cuál iría a ser primero? ¿La 1? ¿O la 2? O la 3, perdón. Porque ahora las dos tienen FK. ¿Cuál hago primero? Ahora sí lo médico. Muy bien. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí?
Pero avísenme si ya están. Les dejo la pantalla. Vale, la pantallita ya borré toda. No, está ahí. Se los copié por acá igual. Por ahí vamos bien. Lau calculó que sí. Lean dijo que sí. Olga dijo que sí. Facu y Mari. Yo, profe, estoy recontra perdida, pero no importa. Usted sigue adelante y ya me voy a encauzar. Bueno, pero pará, ¿no pudiste hacer las tablas? No, no pude. No, ¿Qué te pasó? no sé por qué. No sé. Después voy a ver el video de vuelta y... Dale. Porque si no siento como que todo el tiempo nos trabamos por mí, así que prefiero ver el video. Tranqui, no pasa nada, estamos acá para eso mismo, estamos todos en la misma sintonía, así que no es una competencia. Si estás más o menos, si sentís que estás salvable, si no, tranqui. Ahí Lean dice no tiene problema. No, sigan. Bueno, no hay problema, seguimos. Gracias por sacrificarte, Mari, muy amable. En pos del conocimiento común. Bueno, ahora viene la tabla y acá sí, bueno, esto sí, mejor sí, que si te perdiste, Mari, que prestas atención a esta parte. Lo mismo que si alguien está haciendo algo con las tablas, deje un segundito y mira acá la pantalla, por favor. Y voy a explicar por qué y cómo se hace una foreign key y por qué no se hacen las tablas con foreign key primero. Paciente ya le hicimos, no tiene foreign key. Después vino recepcionista y después vino especialidad. ¿Alguien me puede decir, profe, pero hay un orden para estas? No. Podría haber hecho primero la especialidad, después la de recepcionista, o después la de paciente y después la de recepcionista. No importa eso. Lo que importa es que no tengan foreign key. ¿Cuál es la que voy a hacer ahora? La que voy a hacer es la de médico. ¿Por qué? Porque la foreign key que tiene médico es de una tabla que yo ya hice. ¿Y por qué no hago la de consultas todavía? Porque médico, que es una foreign key, que necesita la tabla médico, todavía no existe la tabla médico, ¿sí? Entonces yo, para poder declarar una foreign key hacia una tabla, necesito que esa tabla exista primeramente. Entonces por eso primero hago las que no tienen foreign key en cualquier orden y luego empiezo con las que me sean posibles. O sea, ¿cuáles? Las que tienen foreign key de tablas que ya hice. Por ejemplo, médico. Vamos a hacer la tabla de médico. Create table, médicos. Lo único que espero, Mari, es que no te hayas perdido porque copiaste y pegaste. Nada más, eso es lo que voy a decir. Por favor, no me hagas que... No fue por eso. Bueno. Qué profe enojón, ¿no? Perdón, pero sabes que lo digo y lo hace, pero no, tranqui, Mari no lo hizo, más que quede aclarado en el video, por favor. No llegué ni a esa parte, Tranqui, ya ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Create table médicos, ID-médico, ¿sí? Sigue un poco siempre el mismo patrón esto, es muy repetitivo. ID-médico, int, primary key o key, coma, nombre del médico, text, coma, abajo, apellido del médico, text, coma, abajo, matrícula, y los nombres de los campos pueden ir con mayúscula al principio, como preguntó Lau, o sea, pueden poner acá, pero si le ponen a uno, pónganle a todos, si no le pongan a uno, si a otro no. Y no van los acentos, matrícula va sin acento acá, ¿sí? No es porque el profe es burro, es que va sin acento. Y si yo tuviera que hacer año, bueno, puedo poner o a esto, o puedo poner año con n, ¿sí? Matrícula, text, coma, sigo. Teléfono, email. Teléfono, text, coma, email, text, coma. Y ahora viene la foreign key. Así que atentis acá, por favor, Acá vamos a develar el misterio de cómo se linkean estos valores. S1 que preguntaba Mario hoy, el 1 de una tabla con el 1 de la otra, ¿cómo es que están relacionados? Bueno, se hace de la siguiente manera mediante código. Primero voy a declarar el campo de la foreign key, que va a ser el nombre de la columna. ¿Cómo le tengo que poner? Por buenas prácticas, especialidad-id. Ojo que acá yo le puse ID-médico y a la tabla especialidad le puse ID-especialidad en la primary key. En la foreign key, que está en la tabla médicos, que apunta hacia especialidad, le pongo el nombre de la tabla primero, _ID. Traten de hacerlo de esta manera, por lo menos hasta que te ganen más cancha, ¿sí? Sepan que me lo van a agradecer en algún momento. No sé si me lo van a agradecer, pero digo, le va a hacer más fácil las cosas, ¿sí? Int, coma, y ahí muere eso. Pero me falta ahora la parte del linkeo y se hace siempre en dos partes. O sea, declaro el nombre del campo y el tipo de dato, y abajo lo que hago, voy a declarar la sentencia de unión, que es foreign, con GN, no es foreign, es foreign. No sé si se nota la diferencia, pero es no ng, ¿sí? Es foreign key
entre paréntesis, el nombre que acabo de declarar, ¿sí? Si a alguien acá le queda más cómodo, ahora sí, copiar y pegar para ver que puso lo mismo, perfecto. Pero la realidad es que yo recomiendo escribirlo, porque ¿qué pasa si yo a este le puse especialidad? Cuando yo lo coloque bien ahora, especialidad, me va a saltar un error, lo cual me va a hacer que yo cambie y corrija mi error. Quedan ustedes lo que quieran hacer, ¿sí? Especialidad-id, foreign key, abro paréntesis, especialidad-id, cierro paréntesis, espacio references, ¿sí? Y ahora va el nombre de la tabla a la que hace referencia. ¿Cómo se llamaba la tabla? Especialidades. Por eso es importante que si todas las tablas están en plural, todas estén en plural. No una en singular, otra en plural, y tampoco nombres acortados, porque como si yo le pongo tengo que ir a buscar la tabla, a ver cómo se llama. Pongan el nombre que corresponde, pónganselo en plural y se ahorran el problema. Especialidades, entre paréntesis, el nombre de la especialidad. La primary key a la que va a apuntar. O sea, el ID o la primary key de la tabla especialidades, que es ID-especialidad. Abajo, enter, cierro paréntesis. No pongo, a ver si puedo achicar esto para que vean toda la sentencia. No pongo coma porque no tengo más campos abajo que agregar, ¿sí? Entonces cierro paréntesis. Repetimos. Create table médicos, todos los campos de médico como normalmente lo hacemos, con cualquier tabla, foreign key. Nombre del campo, en lo posible, nombre de la tabla a la que va a apuntar, _id. Int, siempre va a ser int, coma, abajo la sentencia de unión, foreign, gn, key, ok, entre paréntesis, especialidad-id. O sea, ¿qué significa esto? Es el campo que acabo de llenar recién. El mismo campo que acabo de nombrar, ¿sí? Va entre paréntesis ahí. Espacio references, o sea que hace referencia a quién, a la tabla especialidades. A algunos se le va a pintar de rosa esto, ¿sí? Está bien. Si no se les pinta, no pasa nada. Especialidades, la tabla especialidades. ¿A qué campo de la tabla especialidades? A la primary key. ¿Cuál es la primary key? ID-especialidad. De ahí, tratar de llamar siempre a todas las primary key igual. ID- el nombre de la tabla en singular, ¿sí? Como no tengo que agregar ningún campo abajo, cierro paréntesis del que había abierto y acá si toco F9 debería correr. Siempre me pasa que después cuando lo vuelvo a enseñar me equivoco en algo, lo vamos a arreglar, pero vamos a ver, vamos a manifestarlo, ¿sí? Vamos a manifestarlo, porque a veces uno se olvida, ¿no? Bravo, pasó la prueba. Perfecto, ya tengo mi tabla de médicos. Y ahí me puede decir, profe, pero yo no veo tu tablita de tu base de datos de clínica. Bueno, porque recuerden que ¿qué pasa acá? Yo tengo que darle clic derecho, refrescar. Y ahí apareció clínica. Si yo toco clínica, tengo la tabla especialidades, la tabla médico, la tabla pacientes y la tabla recepcionista. Ven que tengo 1, 2, 3, 4. Me falta la última tablita, ¿sí? Los espero y las espero para seguir, ¿sí? Ahora copio el código por acá y se los paso. ¿Hay un gato ahí que entró? ¿Qué haces acá? Acá entran los gatos, los perros, una cosa loca. ¿Estamos good? Very good? Oh, yes. Great. Nice.
Bueno, let's go. Última tabla. Chan, 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 chan. Tan, tan. ¿Alguien necesita ayuda con algo? Estoy acá para eso. A mí me paga el gobierno de la ciudad para eso, por favor. No se sientan mal. Igual me gusta también, o sea, no es un mal comentario, ¿sí? O están todos concentrados o están todos empinando una rubia. Vamos la banda. Vamos que hoy llegamos re lejos, Tremendo. Estamos haciendo una base de datos, ni más ni menos, gente. Gente de YouTube. Estamos ni más ni menos que haciendo una base de datos con la gente del trayecto de programador del CFP número 36. Que no me digas eso, por favor, me haces mal. Me hace mal. Me hace mal. No puede. Y no puedo. No, pará. No, chicos, por favor, ustedes quieren que me echen acá, no. Por favor. Bueno, let's go. Última tabla. ¿Por qué la última tabla? Porque ya hice esta. Entonces ahora sí puedo hacer esta de consulta que tiene la foreign key de médico, ¿sí? Entonces, la puedo crear. Porque médico ya existe. Pasa que para ser médico, ¿qué necesitaba? Que exista. Especialidades, ¿sí? Vamos con una tabla de triple foreign key. Qué difícil. ¿No? Bueno, vamos. Dedito para arriba, por favor. Para que no se acuerda cómo usar el Meet, puede tocar acá la carita y la manito para arriba. Tiki, tiki, tiki. Ahí, Lea, vamos, Gonza. Bueno, 2 de... ¿Cuántos somos? Yo estoy 2 veces, somos 9, yo estoy 2 veces, o sea que son 7. Ahí son 3, bueno, casi el 50%. Dale, vamos a darle. Última tablita. Yo sé que cada vez se hacen más largas las tablas y la necesidad de copiar y pegar o dejar esta misma y modificarla, o sea, se vuelve cada vez más fuerte, pero no, por favor, vamos de vuelta. O sea, imagínense, lo estoy haciendo yo, que ya lo hice 58 mil millones de veces, porque les quiero inculcar este ejemplo, ¿sí? Create table, consultas, abro paréntesis, abajo, siempre, ID bajo consulta, tipo de datos int, primary, key, coma. Nombre, o sea, ahora viene la foreign key del paciente, si se acuerdan lo muestro si quieren. Foreign key de paciente, foreign key de médico, foreign key de recepcionista y la fecha. ¿Puedo poner la fecha primero, profe? Sí, pueden poner la fecha primero, no pasa nada. Vamos a atendí a esto, sigan viendo. Paciente, ¿se acuerdan, no? La foreign key empieza con el nombre de la tabla, la que apunta. Paciente-ID. Tipo de dato int, coma. Abajo la unión de paciente con su tabla. Foreign key, entre paréntesis, paciente-ID. Cierro paréntesis. References, tabla a la que pertenece, que es pacientes. Abro paréntesis. ¿Con qué campo? ID-paciente. Ahora sí, coma, ¿por qué? Porque viene el siguiente campo, ¿sí? ¿Cuál es ahora? La foreign key con médico. Médico-ID. Tipo de dato int, coma, abajo, foreign key. Entre paréntesis, ¿qué cosa? El campo que acabo de nombrar, médico-ID. Cierro. References, médicos, entre paréntesis, ID-médico. Recuerden que médico va sin acento, ¿sí? En la tabla. Última foreign key. Recepcionista, recepcionista-ID. Int, coma, abajo, foreign key. Recepcionista, el campo que acabo de llenar, recepcionista-ID. References, recepcionistas,
Entre paréntesis, ID-recepcionista. Qué nombre largo le puse, tenerlo puesto otra cosa, ¿no? Coma, ¿por qué? Porque te falta un campo todavía. Ya hice las 3 foreign key. Pero falta un campo. ¿Cuál? Fecha. Y ahora vamos a ver un tipo de dato nuevo. ¿Qué fecha? ¿Qué tipo de dato es fecha? Date. Date. Enter. Cierro paréntesis porque ya no agrego ningún campo. F9 y debería correr todo con normalidad. No. Está bien. Me gusta que pase esto para que vean qué es lo que pasa y no le tengan miedo a los carteles rojos. ¿Qué significa este cartel rojo? Primero, que la sentencia no se ejecutó o sea, no se ejecutó. ¿Por qué? Porque recordemos el principio de las transacciones de la atomicidad. Si hay un error, no se ejecuta la sentencia completa, ¿sí? Eso es bueno porque si no me está cargando datos duplicados, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Buscar el error. Recomendación, buscar los errores estos es un parto. O sea, olvídate. No traten de buscarlo como en Python Visual Studio Code. ¿Qué tienen que hacer? Repasar las cuestiones de siempre. Create table consultas. Ok. ID-consulta int primary key, coma. Paciente-ID int, coma. Foreign key paciente-ID. Paciente. Revisen siempre la sintaxis generalmente cuando pasa esto, ¿sí? Referencias, pacientes. A ver, tengo la tabla pacientes, si lo escribí bien, sí. ID-paciente. Médico-ID int, foreign key médico-ID, el campo que acabo de nombrar. Referencias, médicos, ¿tengo la tabla médicos? Sí, la tengo. ID-médico, coma. Recepcionista, que acá puede ser que me la mandé porque es medio difícil. Recepcionistas, recepcionista-ID, foreign key recepcionista-ID, referencias, recepcionistas, ID-recepcionista, coma, fecha, date. A ver. Recepcionistas. Vamos a ver los datos. O sea, si veo que hice todo bien, me voy a los datos, porque capaz que yo escribí mal el nombre de la columna. Yo pienso que le puse ID-algo. ID-recepcionista. Está bien escrito. A ver, pacientes. ID-, a ver si alguien encontró el error. A mí me salió bien, perfecto. Vamos, lean, crack. ID-paciente. Médico, ID-médico. Vamos a ver de vuelta. Create table. Consultas. Abro paréntesis. ID-consulta. In, primary key. Paciente. ID-ID. In. Foreign key. Paciente-ID. Referencias paciente. Perfecto. ID-paciente. Médico. ID. Médico-ID. Perfecto, y dije yo. ID-médico. Recepcionista-ID. Recepcionista. Recepcionista. Referencias, recepcionistas, ID-recepcionista. Bueno, no sé por qué falló. A ver, vamos a probar. Ahí está. Bueno, no sé, me quería jugar una mala pasada. ¿Qué puede ser? Que se haya bugueado un poco y no se haya actualizado la base de datos y por eso me decía como que no existía alguna tal vez. Y ahí me lo creó. Consultas. ID-consulta, paciente-ID, médico-ID, recepcionista-ID, fecha. Entonces tenemos todas nuestras tablitas de Excel, miren. Especialidad tiene dos columnas. ID especialidad, nombre. Médicos. ID médico, nombre, apellido, matrícula, teléfono, email, especialidad ID. Pacientes. ID paciente, nombre, apellido, DNI, teléfono, email. Recepcionista. ID recepcionista, nombre, apellido, legajo, teléfono, email. Todos tenemos nuestras 2, 4, 5 tablas, exceptuando a Mari, que ya sabemos que se sacrificó por nosotros. Gracias, Mari. Vamos a recordar. Vamos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O estamos bien? Tengo una duda. Sí, Mari. En la última, ¿no tendrás que haber puesto especialidad también? ¿En cuál última, perdón? En la última tabla. ¿Consultas?
Claro, el tema es que en el esquema que hicimos, en la consulta estaba el médico y el médico ya traía aparejada la especialidad. Ah, ok. Entonces venía como cargada con el médico. Bien. Entonces, si yo volvía a poner acá especialidad, es como estoy siendo redundante con los datos, porque ya está en médico, entonces es como que vuelve a aparecer el dato, porque ya vamos a ver que yo entiendo que de esta manera se ve como medio difícil, pero la consulta lo que va a hacer es traer la tabla de Excel, pero de una manera optimizada, digamos, ¿sí? O sea, la tabla de Excel al fin y al cabo la vamos a tener, pero necesito tener los datos resguardados para evitar esta cuestión de redundancia. Sí. Buenísimo. ¿El resto qué tal? Lau, Facu, Gonza, Lucas, Olga, ¿todo bien? Lean. Sí, se creó todo bien. Está bueno Vamos. ese de las navecitas de colores, que diferencian entre cuál es la primary key y mejora. Ok, la amarillita es la primary key, las verdes son las foreign key. Claro. Buenísimo, bueno, gente bella, para los que lo terminaron y están hasta ahí conformes, bien, estamos bien. ¿Sí? Venimos a un ritmo que venimos bastante bien. Generalmente cuando dan base de datos están todo el tiempo viendo DER. Nosotros ya avanzamos lo que se ve el año que viene en un curso normal, por así decirlo, o sea, la otra mitad del módulo. La clase que viene, o sea, lunes, vamos a empezar a llenar los datos y hacer consultas sobre los datos llenos o llenados, no sé cuál será la mejor palabra. Lo que vamos a hacer ahora para el fin de semana es hacer otra base de datos con un ejemplito de estos, que ahora se lo voy a mandar, y después les voy a mandar el PDF también. Les prometo que el fin de semana les mando el PDF con todos estos ejemplos para practicar, pero vamos a elegir uno. Van a elegir el que ustedes quieran de estos ejemplos, y yo ahora se los voy a mandar. Y hay uno de una base de datos que permite apoyar la gestión de un sistema de ventas, ¿sí? Hay una de una institución educativa, hay uno de una empresa que necesita almacenar información de los departamentos y los empleados, y hay otro de investigación y uno de una tienda comercial minorista. Entonces la idea es hacer un DER sobre esto, solamente este esquema, ¿sí? Esto más las tablas creadas, ¿sí? O sea, esto. ¿Qué vamos a aprender el lunes? Sobre esta y sobre muchas más, de las que hagan. Llenar los datos y empezamos con llenar los datos, ver los datos, actualizar los datos, borrar los datos, y empezamos ya a incrementar el conocimiento. No los quiero quemar porque digo, ya venimos bastante usando la cabeza, es viernes, ¿sí? Entonces, para el que ya lo terminó lo libero, para el que tiene dudas o no pudo hacerlo, me quedo, ¿sí? Nos quedamos un ratito, no mucho más, no se preocupe el que se tenga que quedar, va a ser un ratito, pero por eso corto a los que ya lo hicieron antes y me quedo con los que todavía le tienen alguna duda o no les salió, ¿sí? Así que los que ya están, les mando un saludo, me quedo con Mari, con alguien más que quiera, ¿sí? Buen fin de Lean, querido, gracias por participar. Bueno, saludo también a Lau, que ya había hecho, saludo a Facu, saludo a Olga, saludo a Lucas, querido, a la distancia, espero que se haya podido ver. Chao, Facu, gracias, querido, yo mando los ejercicios, nos vemos el lunes. Chao, Lau, nos vemos el lunes. Chao, Facu, chao, Gonza, mando los ejercicios para practicar. Bueno, Mari, hemos quedado aquí. Compartime si querés y... Estoy acá. Vamos. Bueno, lo que pasa es que encima tengo 5 minutos porque me tengo que ir. Tranqui, lo resolvemos rápido. Es la primera duda es cómo generar, o sea, es una pavada igual porque ya fui entendiendo cómo se hace lo demás, Sí. pero me falta como la primera parte, que es ¿Cuál? la que hicimos el otro día. Sí. Qué vergüenza. ¿Cómo arrancar? ¿Qué cosa? Perdón, ¿el DER? Sí. Y creo que Lau compartió uno ahí al grupo, que estaba bien hecho, y yo hice uno ahora recién, que es este. No, el DER no, eso sí lo entendí. Ah, Lo que no entendí es en el ISQL, ok. ¿cómo decir ISQL? ¿Querés compartir? Sí. Perfecto. ¿Cómo crear la primera parte? Perfecto. La primera parte es una sentencia
que es ahí donde vas en consulta, en el cosito blanco. Ahí tenés que ¿Acá? escribir, sí, tenés que escribir create espacio data base, todo junto. Ah, Espacio, así de la nada. sí, espacio nombre de la database, o sea, clínica, hospital o... Sí. Tiene que ser uno que no exista ya, pero no tenés ninguna, así que tranqui. Listo, corres con el de arriba, el azulcito de arriba o con F9 del con teclado. este. Ahí está. Una vez que se corrió ya se creó, pero no la ves impactada porque tenés que tocar clic derecho. Esto sí me acordaba. Ahí está, ahí se generó. Pero no tenés nada adentro porque no le creamos ninguna tabla. ¿Y cómo haces para crearlo adentro? Perfecto. Lo que hacemos ahora es borramos create database y ponemos use el nombre de la base de datos clínica. En F9 o run. Run sería el cosito azul. El dorito azul. El otro, el de arriba. Es. Listo, ahí ya se corrió. Y ahora ya la estás usando. O sea que ahora puedes hacer la tabla. Por ejemplo, la de paciente. Ahora borro otra vez. Sí. Y vamos a poner. Puedo hacerlo. Create table. Pacientes. Abro paréntesis. Enter abajo. ID-paciente. Sí. Espacio. Es paciente en singular, ¿eh? Sí. Espacio int. No, este siempre es int, por el primary. Es int, espacio, primary. Espacio key. Coma, abajo. Te faltó la coma. Coma, abajo. Nombre. Espacio text. Coma. Ah, me falta la coma. Sí, abajo. Apellido, espacio text, coma. DNI, espacio text, así. Con DNI, teléfono, email, también todo lo mismo. Coma text, coma abajo, eso. DNI, teléfono. Espacio text, coma abajo y email. Email, espacio text. Y sin coma porque ya no hay más campos, así que abajo cerrás el paréntesis. Corres con el dorito azul, tiki, y vas a la tabla ahí, actualizás, ahora sí, y derecho, eso. Y ahí tenés la tabla. Ah, ok, acá está la tabla de pacientes. Sí, que ¿Cómo la veo? tenés que ir a donde dice Borro. datos. Abajo, un poquito, arriba donde escribís, está arriba donde escribís. Escribís ahí, datos. Ah, ok. Y ahí ves la tabla de Excel, digamos, por así decirlo. Bien, perfecto. Bueno. Y así con voy el a resto. probar con esto. Dale. Dale, ahí están, mira, las sentencias están en el Meet. Si las querés copiar y pegar para tenerlas, y si no, te mirás el video, Dale. así no las perdés. Ay, bueno. Para ahí te las reenvío. puedo. Ah, dale. Ahí te pego una, si la querés ir copiando. Pero no copies y pegues, sino que tratá de entenderlas, pero si no las tenés ahí por las dudas. ¿Sí? Sí, las copio todas. Claro, sí, pero cuando lo hagas, tratá de hacerlo a conciencia No, sí, obvio. y las tenés por las dudas. Listo. Ahí te paso la de médicos. Y la de con... Ah, no pasé la de consulta, bueno, ahí te lo paso. Bueno, profe, me tengo que ir. Dale, tranqui, que tengas un lindo fin de semana. Nos vemos. Gracias. No de nada, Chau, chau, chau. chau.